Buenos días, profesor, compañeros. En el día de hoy, nuestro grupo conformado por Catherine Gómez, Nayadet Ferreira, Carlos Sinfuentes y quien les habla, Milko Díaz, les vamos a presentar lo que sería nuestro paper, el cual se llama La estabilidad de la columna vertebral, los 6 ciegos y el elefante. El objetivo del artículo es explicar términos relacionados a la columna vertebral para crear un entendimiento en común y así explicar y entender de mejor manera la dinámica, la estabilidad y las lesiones de la columna para evitar caer en la trampa de los 6 ciegos, la cual dice que las distintas experiencias conducen a diferentes percepciones. Importancia de la estabilidad en la biomecánica de la columna vertebral. La estabilidad es uno de los conceptos más fundamentales para caracterizar y evaluar cualquier sistema. Para que un sistema lleve a cabo sus objetivos o funciones, es necesario que sea estable. En lo que respecta a la columna vertebral, en un comportamiento estable es fundamental para que la columna soporte cargas, permita el movimiento y al mismo tiempo evite lesiones y obviamente lo que sería el dolor. Wehrmacht fue el primero en aplicar el análisis de estabilidad a la columna vertebral, evaluando la energía potencial de este sistema. Este tipo de análisis estadístico ha aportado una serie de conocimientos importantes, como la necesidad de la rigidez de los músculos del tronco para mantener la estabilidad en la columna vertebral y así evitar lesiones, la necesidad de un reclutamiento orquestado y la posibilidad de sufrir lesiones con carga de bajo nivel. Los conceptos de estabilidad del núcleo en la rehabilitación surgieron de estos y otros estudios. Como era de esperar, la falta de rigidez se asocia con las lesiones. Los esfuerzos de prevención y rehabilitación pronto se concretan en el reentrenamiento del sistema nervioso central, CNC, para que aumente el reclutamiento muscular con el fin de mejorar la rigidez de la columna. Así, evitar lo que sería el dolor lumbar, DL. Pero, es siempre mejor disculpa, pero es siempre mejor tener una columna vertebral más rígida para reducir el riesgo de lesiones. La definición de estadística de la estabilidad de la columna vertebral indica que así es. En el pasado, varios estudios han documentado un aumento de variabilidad de las fuerzas con una mayor activación muscular. Si consideramos que la columna vertebral es un sistema dinámico, también hay que tener en cuenta la importancia de la variabilidad del controlador y su efector en lo que sería la estabilidad. Obviamente, hay situaciones en que el aumento de la rigidez del tronco es fundamental para proteger la columna vertebral de lo que serían las lesiones, pero en situaciones en las que requiere un control motor que sería mucho más preciso. La estabilidad depende del contexto. Para hablar de estabilidad de un sistema, se debe dar una pequeña perturbación y ver su comportamiento. Si el comportamiento es parecido al anterior, se dice que el sistema es estable. Y si el comportamiento difiere significativamente del anterior, se dice que es inestable. También se necesita otro requisito, el cual dice que si se puede limitar la región donde se encuentra el sistema, limitando el tamaño de la perturbación, entonces el sistema es estable. Y si la región tiene el mismo tamaño, sin importar el tamaño de la perturbación, entonces el sistema es inestable. En la resistencia se espera que el sistema sea más resistente a las perturbaciones y que mantenga un comportamiento estable, y en el funcionamiento refleja la proximidad y la rapidez con la que la posición perturbada del sistema tiende a la posición no perturbada. La precisión y la velocidad son atributos principales de cualquier sistema de control, y tras una perturbación, un sistema con un buen rendimiento o funcionamiento tendrá un comportamiento similar al no perturbado. Los conceptos anteriores nombrados se pueden explicar fácil con estos ejemplos. La superficie va a indicar si el sistema es estable o no es estable. Este se dice que no es estable ya que no hay una perturbación lo suficientemente pequeña para hacer volver a la pelota a su estado inicial luego de la perturbación. Y este es estable porque sin importar el tamaño de la perturbación, la pelota siempre va a volver a su sitio. Acá la superficie va a indicar la resistencia del sistema. Este sí que es estable y resistente a las perturbaciones, porque sin importar el tamaño de la perturbación, la pelota siempre va a volver a su sitio inicial. Y este se dice que es estable y no es resistente a las perturbaciones porque solamente es estable a perturbaciones pequeñas.
y este es resistente para los cambios de los parámetros, para los grandes cambios de los parámetros, y este es solamente resistente a pequeños cambios en los parámetros. Y llevándolo a la columna vertebral, la rigidez del tronco reflejaría la inclinación de las paredes y el aumento de la rigidez representa los lados más empinados, lo que indica que la columna vertebral es más resistente que en los niveles de rigidez más bajos. Control de retroalimentación en la estabilidad. La retroalimentación es el principal método de control en donde se encuentran dos tipos de retroalimentación. La retroalimentación positiva es en donde la fuerza va en la misma dirección que el desplazamiento de la columna, provocando que el sistema sea inestable. Y la retroalimentación negativa es cuando las fuerzas generadas poseen una dirección con el fin de contrarrestar el desplazamiento, haciendo que el sistema sea estable. Control de la retroalimentación y estabilidad. En una condición estática, la columna vertebral mantiene una postura erguida y la entrada del sistema es igual a 0. Y en una condición dinámica, la columna se mueve a través de alguna trayectoria y la entrada del sistema es diferente a 0. La imagen A representa una condición estática y la imagen B una condición dinámica. Vías de control de retroalimentación de la columna vertebral. El control de la retroalimentación está dado por la rigidez y amortiguación de las articulaciones, la rigidez y amortiguación de los músculos del tronco y el sistema nervioso central. Retroalimentación del dolor lumbar. El deterioro de la retroalimentación puede provocar dolor y lesiones, y una alteración de la rigidez pasiva intervertebral puede provocar dolor lumbar. La retroalimentación también presenta un deterioro en donde hay distintos factores en riesgo, como la flexión prolongada, las vibraciones, el desgaste muscular o la fatiga, y los retrasos de las respuestas reflejas. En conclusión, el concepto de estabilidad depende del contexto de la persona. También, la estabilidad de la columna vertebral se mantiene gracias a la anteriormente mencionada la retroalimentación en el control. También, una columna vertebral más rígida no siempre implica un sistema más global más rígido. Y por último, el deterioro del control de la retroalimentación tiene implicaciones para el dolor en la zona lumbar.